Un cordial saludo, queridos televidentes de su canal Corpagua Televisión. En este día quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del desierto. Leemos en el texto del Evangelio de San Marcos estas palabras. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Jesús va al desierto a encontrarse consigo mismo, pero también a encontrarse con el Padre Eterno. Nos dice el texto que allí es tentado y los ángeles le sirven. El desierto. El desierto es un lugar de incertidumbre. Es un lugar de miedo. El desierto es un lugar de soledad, de silencio. Es un lugar que da pánico. Sobre todo cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad. Nos dice el texto bíblico, la Sagrada Escritura, que el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, pero caminó guiado siempre por Dios. Dios que les acompañaba con una columna de fuego en las noches para iluminar su oscuridad. Dios hacía presencia en medio del pueblo de Israel, en medio del desierto. Por tanto, el desierto es un lugar de encuentro con Dios. El pueblo de Israel se encontraba con Dios en el desierto. Dios le acompañó, Dios le guió durante 40 años, nos dice la Sagrada Escritura. Pero el desierto, en ese encuentro con Dios, lo reflejan varios profetas que precisamente van allí a ese encuentro, a ese encontrarse con Dios. El desierto se convierte en esa oportunidad para acercarnos al Todopoderoso, para acercarnos a aquel que nos ha amado, nos ama y nos amará. Por eso a lo largo de la historia, tantos hombres y mujeres han ido al desierto para encontrarse precisamente con ese Dios que es Padre Providente, que es Padre Misericordioso, que es Padre Todopoderoso. Pero el desierto también es lugar de encuentro con nosotros mismos como personas. Muchas personas van al desierto, pero no al desierto físico, al desierto de sol y arena, como el desierto del Sahara, o el desierto acá en el norte de Colombia, en La Guajira, ¿no? Sino a ese desierto espiritual, a ese moverse a un lugar solitario, a un lugar silencioso, para ese encuentro consigo mismo, para descubrir allí su realidad, para descubrir allí sus pequeñeces, pero también sus grandezas, para descubrir sus defectos, pero también sus cualidades, para descubrir sus tristezas y angustias, pero también sus gozos y alegrías. Por eso el desierto entonces se convierte en ese momento, en ese lugar de encuentro con Dios, pero también de encuentro con nuestra realidad, de encuentro con nosotros mismos. Pero el desierto también es un lugar propicio para el encuentro con el otro, para el encuentro con los otros. Y así el pueblo que caminó a través del desierto, caminaba en comunidad, en medio de sus pequeñeces, en medio de sus dificultades, en medio de sus problemáticas, pero caminaban juntos. Nosotros también estamos llamados a ir al desierto, a ese desierto espiritual, para revisar la relación con el otro, nuestra relación comunitaria, nuestra relación familiar, nuestra relación de sociedad. Y entonces allí examinamos cómo voy yo en esa relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con mis vecinos, con las personas que comparten mi trabajo, que comparten mi estudio, que comparten mis espacios. Por eso el desierto entonces, insisto, se convierte en ese lugar espiritual para encontrarme con Dios, con el Todopoderoso,
para encontrarme con mi propia realidad como persona, como hijo de Dios, como ser humano, pero también para encontrarme en la relación con el otro, en la relación con los otros. La Cuaresma entonces nos lleva a nosotros, en ese tiempo de reflexión, nos lleva a nosotros a vivir ese desierto de 40 días con Jesús. 40 días estuvo Jesús en el desierto, 40 días hacen parte de la Cuaresma. Y esa Cuaresma es tiempo entonces de oración, tiempo de reflexión, tiempo de penitencia, tiempo para acercarme a Dios, para acercarme a mi propia realidad, para acercarme a esa realidad que vivo con los otros. Y no para simplemente verla o examinarla, sino para transformarla. Transformar esa realidad de encuentro con Dios, transformar esa realidad de encuentro conmigo mismo, transformar mis defectos, mis fragilidades, transformar también esa relación con el otro, a veces el egoísmo, el odio, el rencor, el resentimiento, todo aquello que no nos deja ser felices y hacer felices a los demás. A través de este tiempo de Cuaresma estamos llamados a purificarlo, a revisarlo, a cambiarlo, de tal manera que al llegar los días santos de la Semana Mayor, de la Semana Santa, podamos morir con Cristo para resucitar a una vida nueva con Él, morir al hombre viejo para resucitar al hombre nuevo, como nos lo dice el apóstol San Pablo. Por ello, la Iglesia nos brinda unos retiros espirituales, un retiro espiritual. El Papa hace su retiro espiritual. Nosotros los sacerdotes también hacemos nuestros retiros espirituales al inicio del año. Los religiosos, religiosas hacen también sus retiros espirituales. Tantos hombres y mujeres sacan un espacio en conventos, en abadías, para vivir sus retiros, para vivir un momento de encuentro con Dios, de encuentro con su realidad. Vemos tantas personas que llegan acá al municipio de Guatapé para dirigirse al monasterio de los benedictinos o las benedictinas, para vivir unos retiros espirituales, para vivir un encuentro con Dios, un encuentro con sus realidades, un encuentro también con los otros, en la oración, en la fraternidad, en la reflexión, en la meditación. La parroquia entonces por estos días de Semana Santa nos ofrece la oportunidad de hacer unos retiros espirituales también a través de unas reflexiones, unas conferencias que nos llevan precisamente a acercarnos a esa realidad nuestra con Dios, a esa realidad con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Es aprovechar estos días de retiros precisamente para vivir ese tiempo de la Semana Mayor, ese tiempo de la pasión, muerte y resurrección con Cristo. No es ir al templo y escuchar una conferencia por escucharla, sino que esa conferencia debe ser transformante y renovadora para nosotros. Pero también los señores están llamados a vivir un retiro. Y por eso el miércoles santo se les ofrece la oportunidad también de escuchar a Dios que les habla al corazón, a través igualmente de conferencias, a través del sacramento de la reconciliación, a través de la Eucaristía. Dios tiene una palabra para ustedes, queridos señores, queridos adultos. Dios quiere dirigir una palabra a usted como empleado, como obrero. Dios quiere dirigir una palabra a usted como padre de familia, como miembro de esta comunidad guatapense. Dios quiere dirigir una palabra a usted como cristiano, como bautizado. Por ello, invito a los señores a participar ese miércoles santo de los retiros espirituales, de ese de acercarse a Dios para dejarse encontrar, dejarse renovar y dejarse transformar por Él. Tantas cosas Dios tiene para decirnos, tantas gracias para derramar en nuestros corazones. Por ello aprovechemos el retiro espiritual como ese ir al desierto para dejarnos llenar de Dios, para encontrarnos con Él y dejarnos renovar por Él. Aprovechemos el retiro espiritual para ese ir al encuentro de Dios, para ese ir al encuentro con nosotros mismos, para ese ir al encuentro con los otros, con nuestros hermanos. Que estos retiros espirituales, si los aprovechamos, nos traigan muchas gracias y bendiciones de parte de Cristo vivo, de Cristo resucitado, con el que con el poder y la fuerza de su Espíritu mora en nuestros corazones. Aprovechemos entonces los retiros para reconocer nuestras grandezas, reconocer nuestras cualidades, pero también reconocer nuestras fragilidades.
y esas fragilidades poderlas transformar con la ayuda y la fuerza del Espíritu de Dios, que como lo decía hace un momento, mora en todo, mora en todos nosotros. Omnia sit mundo